Buen día, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hola Claudia, buen día. Hola Ariel, buen día. Bueno, vamos a esperar un minutito más por si alguien se suma en estos últimos momentos y ya vamos a ir comenzando con la actividad. Hola, buen día Lucas. Buen día Norberto, ¿qué tal? Bueno, para no demorar más con la actividad, vamos a dar comienzo a nuestro webinar de tecnología aplicada a Real Estate y Facility Management. Está con nosotros Julián Albinati, que es el coordinador académico de nuestro programa Facility Management y bueno, de varias cosas más. Julián ahora se va a presentar, es profesor de la universidad y va a moderar esta actividad, así que los dejo con él y que sean todos muy bienvenidos, bienvenidas al webinar de hoy. ¿Cómo están? Día. Buenísimo encontrarnos, ¿no? Hacía tiempo que no hacíamos una de estas. Parecía que hacía falta. Gracias por venirse. ¿Quién tenemos acá, alumni? Identifíquese, por favor. ¿Quién pasó por acá en programa de GDI o programa de FM? Tenemos el chat por ahí. Alberto, Ari, ¿estás Ari? Hernán, por supuesto. Ahí lo veo a Claudio también. ¿Cómo va, Rodri? ¿Cómo va, Julián? Buen día. Buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, Julián. ¿Cómo les va? Bien, vamos a dar inicio, si les parece, es un encuentro de 1 hora y media. La idea es, quiero presentar a nuestros expositores de hoy. Esta es una actividad organizada de esta unidad de Real Estate del área de educación ejecutiva de nuestra estimadísima Universidad de San Andrés. Para quienes no estén al tanto, esta unidad de Real Estate tiene ya sus 20 añitos bien cumplidos. Tiene dos programas vigentes. Uno es GDI, el programa de gestión y desarrollo de negocios inmobiliarios. Ese programa es coordinado por Gustavo Llambías y Carlos Bocio Maturana. Empieza en un par de semanas, ya está cerrado. Carlos, estás por ahí, ¿no? Ahí te veo. ¿Cómo andas, Sí, Carlos? así es. ¿Qué tal? Y el segundo programa de esta unidad de real estate es el de Facility Management. También fue creado hace 20 años por Gustavo y por Carlos. Ya hace unos añitos lo estoy coordinando yo. Y de alguna forma esta exposición, esta actividad de hoy, se encuadra en esos dos programas. Solo para que estén al tanto, en mi interpretación, estos dos programas ejecutivos están muy vinculados con otros dos que tengo la suerte de coordinar. El programa de experiencia del cliente, Customer Experience, lo coordinamos junto a Aileen Tomio. Aileen es psicóloga especializada en ciencias del comportamiento y se focaliza en la gestión de los servicios de excelencia. Es un programa con respecto a cómo trabajar centrado en las personas, que para mí tiene un montón que ver
con estas puestas en escena presenciales que hacemos y también vinculado, por supuesto, al ámbito digital. Y el otro programa es un programa con respecto a experiencia y colaborador, que trae alguna forma de herramientas de Customer Experience, pero más aplicadas a la gestión del talento, y por eso participa también como coordinadora Lupe González Menicelli. Lupe es experta en gestión del talento y gestión de experiencia del talento. Así que estos son los 4 programas en los que estoy trabajando aquí en San Andrés, así me presento, un poco en un ámbito más duro, más con respecto a las puestas en escena presenciales, y otro un poco más blando, más cercano a cómo esas puestas en escena impactan a clientes y colaboradores. Hoy tenemos esta actividad de 1 hora y media. Vamos a comenzar con una presentación de Fernando Barbero con respecto a tecnologías aplicadas al FM, y la segunda parte, esperemos que tipo 9:45, con Raúl Escudero, con respecto a un poco el futuro traído al día de hoy, ¿no? A la inteligencia artificial generativa aplicada a este mundo, nuestro mundo del real estate. Los presento, así ya damos después lugar a las exposiciones. Fernando Barbero es quien lidera el equipo de arquitectura y obras del grupo Sancor Seguros. Este grupo, aparte de Sancor Seguros, incluye a Prevención ART y Prevención Salud, entre otras varias sociedades. El grupo tiene un portafolio inmobiliario súper diverso. Incluye oficinas, locales comerciales, centros médicos laborales, un restaurante, un pequeño hotel, un aeródromo, una escuela secundaria superior y universitaria, y hasta un espacio de diálogo interreligioso junto con una cancha de golf, un midget, un barrio privado, un montón de usos diversos vinculados a la actividad de Fernando y sus colegas en Grupo Sancor Seguros. Fer es hincha devoto de Colón, eh, es arquitecto de la Universidad Nacional del Litoral, tiene estudios de Project Management y es graduado de nuestro programa de FM de acá de San Andrés. Para el encuentro de hoy, Fernando nos va a compartir su experiencia en la aplicación de las tecnologías a su trabajo, vinculado con arquitectura y obras, como quien le cuenta a sus colegas cuál fue su camino y cuáles fueron sus aprendizajes. En la segunda sección de hoy, Raúl Escudero, que va a compartir su experiencia. Raúl es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. Un segundo, así los veo. ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal, Raúl? Buen día, ¿cómo les va? Aquí estamos desde Madrid saludando por la tarde. Buen día. Es cierto, nos llevas un almuerzo de ventaja. Exacto. Entonces, ahí tenemos a Raúl, arquitecto de la Universidad Politécnica de Madrid, completó un programa de dirección general en IS, tiene un curso de liderazgo e innovación del MIT, cuenta con un certificado en metaverso y negocios otorgado por la Universidad Complutense de Madrid. Raúl divide su actividad profesional en 2 partes, ¿no? Una de ámbito académico y una de práctica ejecutiva. En el plano académico, Raúl tiene una vida súper activa, es director de la maestría en inteligencia artificial aplicada al diseño de la Universidad Europea, es director del programa en realidad inmersiva, metaverso e inteligencia artificial del Instituto Europeo de Design, y es profesor en el máster en Real Estate de la Universidad Politécnica de Madrid. Además es expositor habitual en IFMA, FM House, de Baristel House. Está terminando una larga gira por Latinoamérica, expuso hace pocas semanas en el TEC de Monterrey, en la Academia de Arquitectura de México, y a fin de año estuvo aquí en Buenos Aires, en Argentina. Pasó por la Universidad Católica de La Plata, la Universidad de Belgrano, la Universidad de Palermo, la UNSAM, la Católica de Santa Fe, por FADU. Raúl, me saco el sombrero por esas ganas y esa energía. No sé de dónde la sacas. Y finalmente, en lo que es trayectoria ejecutiva, Raúl se dedica a lo que es transformación de espacios de trabajo. Tuvo una instancia bastante prolongada entre GeoOffice España, donde ocupó los cargos de director de proyectos y director general, y actualmente tiene 3 ocupaciones ejecutivas. Es director de arquitectura corporativa en ICIES, es socio en Isóstopi y es consejero en Briki. Hoy, Raúl nos va a hablar desde el futuro. Nos va a compartir los hallazgos que él y su equipo de investigación encontraron. Con respecto a las oportunidades de hoy, destaco el hoy, tenemos a mano para integrar hoy la inteligencia artificial generativa y otras tecnologías emergentes en este mundo que tiene que ver con la gestión de inmuebles y servicios. Ok. Eso es lo que me tocó por hoy. Quiero dejar paso a nuestros invitados. Gracias, Fer, gracias, Raúl, por hacer este espacio y por toda la preparación. Y aquí estamos Gracias. para conversar, ¿sí? Micrófonos abiertos, chat.
quien tenga ganas de participar, de comentar, bienvenido. Estamos entre colegas, así que es un espacio para aprovechar y conversar con Fer y con Raúl. Perfecto. Bueno, muy bien. Comparto pantalla ¿Y querés, y, sí? y pruebo y me dicen, Ahí viene, ahí está. Está bien. bien, perfecto. Bueno, yo fui armando una pequeña presentación a modo de guía para poder ir contándoles un poco todo lo que fuimos probando y lo que tenemos en curso, pero también es como dice Julián, los micrófonos en la medida que les parezca algo y que necesiten, me van avisando y vamos parando. En el, Cuando Julián me convoca, bueno, que empecé a ver cómo armar y cómo presentar en lo que uno está trabajando, a ver cómo orientarlo, eh, me encontré con la incógnita, a ver por dónde empiezo, cuál es el comienzo de todo esto, y, y me pareció interesante. eh, Mostrar mi comienzo de formación, básicamente. Eh, Tenía alguna foto mía de joven con un poco ya más, un poco de pelo y pelo largo inclusive, pero me pareció demasiado. Así que traté de generar, de ayornarlo un poco a la actualidad y hacerlo un poco también con la inteligencia artificial como para mostrarles cómo era en aquel comienzo. No sé si todos entenderán lo que transmite esta foto, pero en aquel comienzo fue así. Inclusive se la pedí dos veces a la inteligencia artificial porque la primera me la hizo en blanco y negro, me pareció mucho, ya demasiado cruel de la inteligencia artificial que genere una foto en blanco y negro. Pero bueno, esto fue básicamente mi formación, o por lo menos el inicio de la formación allá por el siglo pasado. Hemos empezado a trabajar y a formarnos con con el tablero. Después fuimos avanzando un poco más, ya avanzada la carrera, y logramos tener un Pentium 650. Era una maravilla ese Pentium. Estuvo bastante tiempo de florero acompañando ahí al lado de la mesa de trabajo porque no sabíamos ni cómo empezaba. Inclusive esta imagen también que conseguí tiene una grabadora de CD que en aquel momento no tenía. Eh, Era todo un proceso poder no solamente armar la planimetría, la documentación, sino sacarla de ahí y llevarla a la librería donde la ploteaban. Armábamos cajas de disquete, cada caja traía 10 disquetes, grabábamos y trasladábamos. Si fallaba el disquete número 4 teníamos que volver y grabar todo de nuevo. Fue todo un aprendizaje muy cruel porque íbamos y veníamos permanentemente de casa hasta la librería para poder plotear todo y poder llegar a las entregas en tiempo y forma. Pero bueno, así fue básicamente el inicio de nuestra formación y habíamos salido de la facultad y sabíamos manejar AutoCAD. Y ese fue el plus que teníamos en aquel momento cuando comenzamos dentro del mercado laboral. Sabíamos AutoCAD y básicamente éramos los que marcábamos la diferencia y pensábamos de que con eso ya inclusive estaba. Después el mundo va cambiando y nos va poniendo a prueba permanentemente. Pero en aquel momento el AutoCAD nos daba ese plus y pudimos insertarnos y éramos lo que marcábamos la diferencia y ya arrancamos el nuevo milenio y seguíamos trabajando en AutoCAD y estaba buenísimo. Pero había un montón de cosas que ya eran incipientes anteriormente y que había que empezar a mirar de reojo porque no sabíamos qué iba a pasar con todo eso. Y ya dentro de Sancor, básicamente, dentro de Sancor Seguros y trabajando con el gran portafolio que comentaba Julián y que nos fue poniendo a prueba porque la cantidad de cosas era diversa y en un mismo día había que sacarse un chip y ponerse otro chip para hablar de una cosa, de otra cosa, con
distintos especialistas, porque básicamente uno se sienta a hablar con especialistas en comedor, especialistas en aeródromos, especialistas en educación, y había que estar permanentemente sacando un chip y colocando otro para ir acompañando en esa dinámica. Esos nuevos desafíos fue en algún momento que nos dijo, bueno, tienen que sentarse y plantear cómo gestionar todo esto, porque definitivamente así como va, tienen un límite. eh, el cuerpo, la cabeza, las herramientas, todos iban a tener un límite y había que sentarse y plantear formas nuevas, o por lo menos empezar a reconocer cuáles eran las nuevas formas para ver hacia dónde, hacia dónde íbamos a ir. Esta- Estas nuevas formas, y acá antes de seguir con las imágenes siguientes, el primer stop, es como para decir que yo voy a estar mostrando herramientas y herramientas con marcas, con nombre y apellido, pero yo no vendo ninguna herramienta. Nosotros fuimos reconociendo herramientas, adoptamos las que nos pareció más apropiadas, tanto como para nosotros como fundamentalmente para la empresa, y fuimos por ese lado, pero no vendo ningún tipo de estas herramientas. ¿Qué fue lo primero a donde apuntamos? Es que, bueno, básicamente el AutoCAD, teníamos que buscarle una vuelta de tuerca al AutoCAD y cuáles eran las herramientas que nos ofrecía el mercado. El mercado ofrece todavía, sigue ofreciendo lo que es Archicad y Revit. Después de analizar un poco las dos herramientas, nos inclinamos por Revit y empezamos a modelar. Veíamos que el modelo nos daba, modelar los inmuebles nos daba la capacidad de respuesta mucho más ágil, sobre todo cuando teníamos que empezar con las primeras intervenciones rápidas, esos anteproyectos o factibilidades, como llamamos nosotros acá internamente, como para mostrar cómo se aplica o no aplica determinada inversión que quiere o determinada intervención que quiere el cliente interno. Entonces estos modelos nos daban esa posibilidad y era mucho más ágil. El Revit, ya todos conocen que uno va trabajando el modelo te da la cantidad de cortes que quieras, por donde quieras, la cantidad de vistas y todo sin ningún problema, que uno va aplicando cambios en un lado y inmediatamente se ven reflejados en el resto de la documentación. Y y estuvo muy bueno. Esto en una fase inicial nos dio muy buenos resultados, nos dio la posibilidad que empiece a hablar el cliente interno, empiece a pedir con cierta prolijidad algunas cuestiones, ya dejaban de ser los planitos, dejaban de ser los dibujitos, eh, y por lo menos veíamos muy buenos resultados. ¿Qué fue lo que pasó? Lo mismo que nos pasó, que pasó al mundo entero, nos atravesó la pandemia y esta pandemia nos hizo un gran stop, nos encontramos todos en casa, largas charlas con todo el equipo de trabajo, ver cómo qué íbamos a hacer. Bueno, la gente definitivamente se fue de la oficina, qué íbamos a hacer con todos estos inmuebles, nadie sabía, nadie nos daba ni siquiera ni hablar de certezas, ni siquiera una aproximación de qué era lo que iba a pasar con todos nuestros inmuebles, con todos nuestros metros cuadrados. En la primera instancia no, se iban a dar de baja un montón de metros cuadrados. Algunos se dieron de baja, pero no de la cantidad que se hablaba inicialmente. Eh, pero bueno, nosotros internamente y viendo esta nueva forma de gestión que estábamos empezando a aplicar, eh, esta pandemia nos estaba dando una oportunidad, que la oportunidad era ir un poco más a fondo y poder salir fortalecidos de lo que veníamos llevando adelante. Esto que veníamos llevando adelante, este modelado, eran un montón de pruebas internas, si modelábamos nosotros en forma externa, si modelábamos con un equipo de modeladores externos, fuimos probando modeladores en distintos lugares del país,
Mar del Plata, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, aquí mismo en Sunchales. Nosotros estamos en Sunchales. Sancor Seguros, la corporación de Sancor Seguros queda en Sunchales, cerca de Rafaela, más o menos en la zona centro de la provincia de Santa Fe. Eh, Fuimos haciendo todas esas pruebas y nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era capacitarnos mucho más en el modelado, que el modelado no era una simple, justamente un simple modelado, sino que eso empezaba a llevarnos a una metodología de trabajo, que ya definitivamente teníamos que dar. Para poder dar un paso siguiente, incorporar metodologías de trabajo, incorporar elementos normativos o normas, si bien no se certifiquen, ir incorporándolas y sobre todo ir incorporando un protocolo de trabajo, procesos y protocolo de trabajo. Eh, entonces ahí teníamos tiempo disponible, nos empezamos a perfeccionar en eso, nos llevó mucho tiempo. Lo bueno de la pandemia fue que nos dio todo ese tiempo, más allá de que hicimos limonchelo, torta frita, pan casero en casa, probamos todo, subimos los kilos que tuvimos que subir, nos costó, todavía no lo pudimos bajar, pero bueno, y fuimos aprendiendo. Y más allá de todo eso, ¿qué fue lo que teníamos? Que teníamos obras en curso. Igual teníamos obras en curso. ¿Y qué hacíamos con esas obras en curso? Que no nos podíamos mover de acá de Sunchales. Eh, habíamos empezado con esta nueva forma de gestionar a incorporar direcciones de obras locales, los reportes en forma inmediata, pero eh, no de una forma que de un día para el otro podíamos dejar de ir a una obra. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ahí también tuvimos la fortuna de que la obra más relevante que estábamos haciendo, que era justamente un centro médico, lo estábamos trabajando con una empresa constructora que también había incorporado o estaba en proceso de incorporar nuevas tecnologías y nuevos procesos. Tuvimos la suerte que ellos estaban incorporando la herramienta OpenSpace, eh, que esta herramienta OpenSpace, sumado a que nosotros habíamos hecho el modelo del proyecto con cierto tipo de información, nos daba la posibilidad de que el director de obra local salga una vez por semana, que fue lo que estipulamos, una vez por semana, hacer un recorrido, eh, como si fuese el autito de Google Maps, a todos les marco la misma alegoría. Este recorrido nos iba mostrando los avances de la semana, nos iba dando la posibilidad de comparar qué avances había entre una semana y la otra, por lo menos de forma gráfica. Posibilidades también de incorporar comentarios, de dividir los comentarios por instalaciones, solicitar reportes, marcar tiempos de resolución de determinadas situaciones, eh, que fue muy, muy interesante. El uso de esta herramienta, más el tiempo que teníamos disponible, no conocíamos esta herramienta, sinceramente no conocíamos esta herramienta y también nos pusimos a estudiar, a indagar un poco más, a ver qué tipo de herramientas había. Eh, des- Vimos que el mercado ofrece un montón de este tipo de herramientas, algunas un poco más, otras un poco menos. Eh, Hicimos la propuesta interna, la empresa nos validó el uso de la herramienta, que no fue esta, básicamente. La que nos inclinamos fue Matterport, en donde de a poquito, con Matterport, fuimos escaneando los inmuebles del Grupo Sancor Seguros. Al día de hoy todavía no hemos terminado.
lo vamos haciendo, empezamos por los más importantes, los más importantes, los que más requieren y daban la posibilidad de dar elementos de gestión. Eh, para que tomen dimensiones, nosotros somos parte de lo que es gestión de infraestructura, que es un área que está conformada tanto por arquitectura y obras, que es la que me toca liderar a mí, como con el equipo de mantenimiento. Está Rodrigo por ahí, también me pareció ver. Entonces, entre todos vamos haciendo, más la pata administrativa, por supuesto, entre todos vamos haciendo el equipo de trabajo que empiece a hacer las factibilidades o anteproyectos y buscar validaciones para hacer determinados tipos de intervención, ya sea remodelaciones internas como de inmuebles nuevos en Argentina, y empezamos con todo ese desarrollo y después nos toca generar la documentación final como para compartírselas al equipo de mantenimiento, que son los que llevan adelante la gestión del día a día durante lo que dure la vida útil del activo del inmueble, y después empezamos, hay instalaciones que empiezan a cumplir su ciclo de vida o espacios que empiezan a cumplir su ciclo de vida, y ahí se arma el rulo y vuelve a nosotros, y hay una interacción permanente con el equipo de Facility en general, que vamos trabajando en conjunto. Esta herramienta, la de Matterport, fue la que nos daba la posibilidad, eh, en primera instancia, de haber pasado desde ese proceso de formación, que tampoco no mostré, pero las cámaras de fotos eran todas analógicas, sacábamos 24 o 36 fotos con suerte, si es que no se nos velaba alguna o el rollo entero, a tener posibilidades de sacar fotos digitales y tener un montón de fotos digitales que después no encontrábamos dónde estaban todas esas fotos cada vez que nos aparecía alguna situación que teníamos que hacer una puesta en común. Nadie encontraba dónde estaban esas fotos, armar planos con ubicación puntual de dónde estaban las fotos, con link, con QR, bueno, hacer un montón de pruebas. Esta herramienta, Matterport, nos dio la posibilidad de tener todo unificado, inclusive con la posibilidad de ir tomando medidas y de hacer otro tipo de gestiones, también tomar anotaciones. Acá, permiso, Fer, esta es una herramienta que se encuentra en los portales inmobiliarios, ¿no? Cuando vas a buscar un alquiler de un tres ambientes en colegiales, es común que el mismo tour virtual lo hagas con esta misma herramienta o con herramientas comparables. Acá la diferencia lo estamos usando para diseñar, para operar y para mantener, y como comentabas vos, ¿no? También para hacer una dirección de obra remota, ¿no? La posibilidad de que el director de obra haga una visita y que el reporte se haga en forma digital. Exactamente. Bueno, es como decís vos, se ve un montón el uso de las inmobiliarias con esta plataforma. Es una plataforma de que sigue incorporando posibilidades, no solamente con los escáneres que antes en una primera etapa escaneaban solamente en forma interna, y en externa sacaban solamente imágenes puntuales 360 grados. Ahora ya los escáneres pueden escanear también en los exteriores, como si fuese el autito de Google Maps. Da la posibilidad de apagar el mobiliario, prender el mobiliario. Hay algunos muebles, los dejé también ahí, como para que vean de que tiene cosas por mejorar, pero como toda herramienta, uno le parece que no mejoran, no mejoran, no mejoran, y te cae una actualización un día y mejoró todo lo que tenía pendiente. Eh, Así que ahí empezamos a trabajar con esto, que todavía es una herramienta que sigue incorporando cosas, sigue incorporando ya elementos de inteligencia artificial, ya da la posibilidad de generar, de ir aprendiendo a nivel planimétrico o esquemático, eh, qué son cada uno de los locales. Te va diferenciando el cuarto. Uno le empieza, agarra un edificio y los va dividiendo y le explica: este es el cuarto técnico, este es un coffee, esta es una estación de impresora, y ya para la segunda o tercera ya va levantando la información
y va autogenerando todo, que eran trabajos para nuestra cartera de inmuebles, que eran son más de 60 inmuebles dispersos en todo el país. Hacer un trabajo de esas características nos llevaba un ejercicio completo, un año entero, poder hacerlo, si no más. Entonces va incorporando inteligencia artificial que a nosotros nos agiliza muchísimo más la información. Y también lo que tiene este escáner es la posibilidad que nos entrega una nube de puntos. Y ahí va otro parate que con todo este cúmulo de información que que estábamos generando, que estábamos necesitando gestionar, era ver cómo la ordenábamos. Eh, Entendimos que teníamos que hacer un protocolo. Sin un protocolo BIM no, no podíamos avanzar, nos íbamos a encontrar, no es que nos íbamos a encontrar, nos estábamos encontrando que lo que gráficamente en AutoCAD todos veíamos que era una plantita al lado del otro, uno usaba un criterio de capas, el otro en vez de colocar las plantitas una al lado del otro, trabajaba con las plantitas una arriba de la otra, el más avanzado ya trabajaba con XREF, que el XREF parecía una cuestión de avanzada, pero en AutoCAD ya es una aplicación de hace muchos años, pero el mercado no la tiene totalmente aplicada. Y lo mismo pasa, exactamente lo mismo pasa en el BIM. Entonces era fundamental poder establecer un protocolo. Dentro de ese protocolo, establecer qué criterio de definiciones le íbamos a dar. Bueno, el lot, ahí está marcado como un lot 350, que fue el que estipulamos nosotros. Básicamente se divide en 100, 200, 300, 400 y 500 generalmente. Nosotros al sancorizarlos, de jodidos, yo creo que después charlábamos internamente y dijimos, de jodido que somos, no era ni 300, ni 300, ni 400, era 350. eh, que básicamente va determinando qué nivel de definición, tanto gráfica como técnica de información, se le va a incorporar al modelo. Ese nivel de definición después conlleva qué tiempo te lleva a modelar, qué plataforma necesitas para gestionar eso y qué hardware, qué nivel de computación necesitas también para mover eso. Encontramos ahí un punto de inflexión que posterior a 350, lo que es computadora y de hardware es inmensamente grande y sofisticado lo que se necesita y caro. Eso fue lo que nosotros vimos y dándonos un tipo de información que no nos parecía relevante. No nos parece absolutamente relevante saber cuántos tornillos por metro cuadrado lleva el emplacado de yeso. Es sumamente innecesario. Y de esa hay un montón. ¿La herramienta te da la posibilidad? Sí, te da las posibilidades. Pero no lo necesitamos. A nivel de instalación eléctrica, no necesitas saber cuánta boquilla. Fueron todas charlas y discusiones internas, ¿no? ¿Cuántas boquillas tiene la instalación eléctrica? No es necesario. Así que lo dejamos establecido en un 350. Esta nube de puntos, el escaneo, ya vimos de que el escaneo LIDAR era muy relevante, muy importante y nos ayudaba muchísimo en la gestión. Inclusive fuimos viendo las métricas, nos da miles de visitas entre todo el equipo de trabajo. Eh, que entre eh, todo el equipo de arquitectura y obras, de mantenimiento, tanto interno como externo, los equipos puntuales que se van dando de alta para una gestión, para un proyecto, podemos hablar capaz que de 50 personas, pero estamos arriba de las 6.000 visitas. eh, que es un uso sumamente considerable y que nos sorprendió de sobremanera. Y que el repago es básicamente es inmediato prácticamente.
sobre todo con la dispersión geográfica que tiene nuestra querida Argentina, y con el impacto que de un tiempo a la fecha han tenido los traslados, y con el impacto que tiene el hospedaje, entonces en donde uno tenía que ir y dedicarle varios días a hacer el relevamiento en papel para después pasarlo. Esto es un escaneo que inmediatamente se iba escaneando, se iba subiendo en la nube y ya lo íbamos viendo en la aplicación. Y ya podíamos, y yo lo recibía y ya dábamos los permisos al equipo de diseño y ya estaba trabajando inmediatamente. Así que era de un día para el otro lo que nos llevaba antes semanas. Los plazos se acortaron sustancialmente. Y esta nube de puntos que nos da el escaneo, sumado a determinar cuál es el lot que íbamos a trabajar, sumados al protocolo que tuvimos varias idas y vueltas, si no recuerdo mal, hoy ya estamos en el protocolo 9. eh, Fuimos modelando y estamos modelando todos los inmuebles, inclusive ya hay algunos que le fuimos haciendo un stop, que eran los de la imagen primera, eh, que hay que modelarlos bajo el nuevo y actual protocolo, porque el cambio es significativo y es significativo para la gestión. Todo ese cúmulo de información, a ver qué hacíamos, cómo ordenábamos ese cúmulo de información. Entonces nos encontramos con dos posibilidades. Una posibilidad fue la plataforma Autodesk Docs, que también está asociado con Revit. Por eso es gran parte de los puntos a favor que se llevó Revit y Autodesk en aquel momento. Antes era 360. También justo con la pandemia y justo cuando nosotros empezamos a sumarnos, mutó de 360 a Autodesk Docs, y con la posibilidad que da la herramienta de nomenclar todos los archivos, que también cada uno, el típico final 1, final 2, bueno, nosotros teníamos de esos archivos, todos eran así. Así que nos sentamos, estudiamos lo que es la norma ISO 19650. Esta norma nos da una serie de elementos hacia atrás, la aplicación de protocolo y demás, pero fuertemente nos abocamos a lo que es la nomenclatura de cada uno de los archivos. Eh, la verdad que nos costó entender, nos costó parar, porque ya cuando arrancamos con el proceso de estandarizar la nomenclatura, ya estábamos post pandemia. El día a día nos estaba llevando puesto, pero teníamos ya que seguir con este proceso que estábamos llevando adelante. Nos llevó muchas horas poder entender y después poder aplicar, y no solamente aplicar, sino que ordenar el cúmulo de información que teníamos, que es toda la historia. Estoy hablando casi de 20 años de historia, a ver cómo ordenábamos toda esta historia, eh, subirla a la nube, y no solamente subirla a la nube, sino que bajo un protocolo de nomenclado también. Estamos La nomenclatura, la aplicación de la nomenclatura no certificamos, pero nos sirve como una guía. Ya la tenemos determinada, sumamente determinado. Estamos ya prácticamente en la fase final de poder subir toda la información, los 20 años, eh, lo que fue dejando en 20 años, las personas pasan y la información queda como la gestionó cada uno. Y sumamente importante fue poder entender, y muchas reuniones, entender que ya la información dejaba de ser de uno. Había gran parte del día que yo me sentaba con gente que venía a buscar el plano que tenía yo. Y el único que lo tenía era yo, ese plano. Y muchas veces se daba vuelta y pedía a Rodrigo, que estaba al lado mío, que está al lado mío, otro plano. Entonces, él tenía un plano y yo tenía otro plano. Él sobre una cosa y yo sobre otra cosa. Y así
daban vueltas por distintos escritorios hasta conseguir todos los planos. Hacer que esto sea transversal, que todos tengamos la información que sea única, unívoca, y que cada uno pueda ir accediendo a esa información, también es un proceso, es un gran aprendizaje, eh, y yo creo que el mayor aprendizaje es aprender a soltar. Tenemos que soltar, eso ya deja de ser nuestro y es una información que está a la mano de todos y disponible para todos. Eh, Todo esto nos dio un cúmulo de información, poder establecer este protocolo BIN. Nos sorprendimos con información muy robusta después de golpearnos la cabeza con varias actualizaciones de protocolo, porque cada vez que nos sentábamos y decíamos, no, este protocolo necesita una vuelta de tuerca, hay que ajustarlo, ya medio que era un poco desahuciados entre todos, porque sabíamos de que actualizar el protocolo no significaba volver a foja cero, o por lo menos empezar a repasar todo lo que habíamos hecho para ir ajustando. Eh, Llegamos hasta al protocolo número 9, la versión número 9, ya con un cúmulo de información muy robusta y muy importante. Fuimos aprendiendo a hablar de información robusta, lo que entendemos nosotros de que información robusta es información duradera. No podemos garantizarlo 100%, hoy las cosas avanzan demasiado rápido, pero creemos de que el tipo de información que estamos generando ahora nos da la posibilidad este, de avanzar y de ser solventes con una buena cantidad de años posteriores, sobre todo para ir haciendo el traspaso ya de reojo. Hay que empezar a pensar en lo que es el traspaso generacional. Las nuevas generaciones van incorporándose con con nuevas inquietudes, con nuevas posibilidades, con un nuevo cúmulo de imagen, que todos vemos un cúmulo de imagen diario permanentemente con el telefonito, pero las nuevas generaciones y como padre de dos ya adolescentes de 14 y 16 años, ellos tienen un cúmulo de información superior al nuestro y en lugares en donde nosotros ni siquiera sabemos que existen. E indefectiblemente va a ser la nueva generación que se va a ir incorporando. Nosotros también en el sector tenemos chicos profesionales jóvenes que se fueron incorporando y que tienen otras inquietudes y otras formas y otras energías como para ir gestionando todo esto. Hoy por hoy nos encontramos con esta información que vuelvo, entendemos que es robusta. Este básicamente, bueno, es un pequeño video, ya es de la plataforma, como cada uno de los usuarios, cada uno también con un nivel de acceso diferenciado, puede acceder a lo que le parezca más amigable. Puede acceder directamente al modelo, puede acceder a los planos en PDF, puede acceder a los planos en AutoCAD y el modelo empieza a contener información. En muchas ocasiones esto nos llevaba hasta inclusive de que si había una situación sobre cielo raso, que alguien entre a cielo raso y saque fotos para después tener una reunión posterior y, y poner en crisis lo que está pasando. Esto ya es instantáneo. Pero estamos ya entrando hay como un tema de tiempo. Estaría bueno que Bien, muestres las imágenes que tenés a continuación, ¿no? De lo último que han trabajado y con un poco tus conclusiones. dale, Y hacemos el puente a Raúl. ok. Con este cúmulo de información y ya robusta, vimos también que Autodex tiene ahí en fase de inicio, pero que es muy interesante esta nueva plataforma que da la posibilidad, eh,
que con estos anteojos de realidad virtual cada uno vaya generando su propio avatar y en cualquier lugar del mundo vayan participando e interviniendo en las en la fase que sea necesario. Nosotros la hemos probado solamente a modo de prueba, no la estamos utilizando y lo que se ve exactamente en el video es así como se ve en la plataforma. Los mismos elementos que uno ve sentado y gestiona sentado en la computadora, con un teléfono o una tablet en la obra o con unos anteojos de realidad virtual, en nuestro caso fue en una sala de reunión, ve exactamente la misma plataforma. Algunos tienen más facilidad para familiarizarse que otros, pero es exactamente esto mismo lo que se ve. No lo usamos, lo hemos probado, pero hay que seguir mirándolas de reojo. Sigo rápido. Las conclusiones es que nosotros ya los 106.000 metros cuadrados aproximadamente que tiene el Grupo Sancor Seguros en la Argentina, ya los tenemos modelados. Estamos actualizando a la última versión de protocolo. Tenemos, como les comentaba, la información unificada, el criterio unificado a través del protocolo, la información robusta, el entorno es amigable, o por lo menos termina siendo amigable. Al principio, como todos, hay que entender cómo es la lógica, cómo funciona, pero después es amigable y que da la posibilidad de que es transversal, que diferentes tipos de usuarios puedan acceder con diferentes perfiles. Ingenieros, técnicos, operarios, arquitectos, cualquiera vaya ingresando a la información. Desde el principio hasta acá, pasaron unos buenos años, pasaron casi 20 años. La realidad es cruel, pero sinceramente también repasábamos acá. Internamente no sabemos en qué momento pasamos de estar dibujando en el tablero a estar, o por lo menos pudiendo gestionar de forma remota y con realidad virtual y con avatars, inmuebles u obras. ¿Sí? Hasta acá yo estoy. Tengo solamente un pequeño video final que me pareció muy interesante. Lo tengo guardado ya desde hace un tiempo, pensando que en algún momento se lo iba a compartir. Lo he compartido en algunos grupos. Alguno probablemente ya lo haya visto. Así que es cortito y se los comparto. ¿Qué preferirían? ¿Viajar al futuro o al pasado? A mí me encantaría transitar las calles de mi niñez como eran, ¿no? Porque yo puedo volver a las calles. Por ejemplo, una de las preguntas que me aparece mucho es ¿cómo sería Buenos Aires con tantos menos autos? No había autos prácticamente comparado a ahora. Viajé a Roma por un proyecto organizado entre Microsoft y el Vaticano. Lo que hicieron fue sacar 400.000 imágenes de altísima resolución de la Basílica de San Pedro. Cada milímetro de ese edificio emblemático. Y después usaron inteligencia artificial para coser esas 400.000 imágenes y montar un modelo 3D absurdamente fidedigno. Esto se llama gemelo digital. Los gemelos digitales son eso, son copias virtuales extremadamente detalladas de objetos del mundo real. Y nos están permitiendo hacer algo novedoso, que es enviar nuestro presente intacto al futuro. Si hacemos las cosas bien, algún día se va a poder viajar a hoy. Y hoy es el pasado del futuro. Viajar al pasado es atractivo porque de muchos lugares muy icónicos anteriores, hoy solo quedan ruinas. Vos vas al Coliseo y hay que tratar de imaginarse de esa cosa hecha bolsa como era en realidad. Estamos empezando a documentar el presente de una manera que cuando tengamos unos años más, o por los que hoy vivan su infancia, van a poder empezar a regresar al pasado. Muy bien. Y eso es todo. Les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias, Fer. Gracias por compartir el camino, ¿no? Como que parece que el camino este de haber iniciado en tablero, pasar a AutoCAD, Revit es como el inicio. Me encanta cómo han logrado transitar bastantes pasos más, cómo han tenido que formalizar algunas definiciones, protocolos, estándares, recurrir a ciertas normas ISO que comentabas, y finalmente con esto lograr un impacto también, ¿no? Esto de que las obras se puedan conversar con nuestros usuarios de una forma más
transparente, ¿no? Como que el diálogo con el usuario final de esa obra sea más simétrico de alguna forma, ¿no? Poder hablar de cosas que se pueden observar, reducir tiempos de obra, reducir costos de obra. En definitiva, son demandas que tenemos actualmente y, bueno, el uso de tecnología para lograr esos impactos me parece que sigue siendo necesario. Y ahí viene Raúl, ¿no? Como para contarnos, porque Raúl un poco parte de este punto, ¿no? Decir, bueno, ok, ¿qué más se puede hacer, ¿no? ¿Qué tenemos hoy que va más allá? Así que bueno, Raúl, bienvenido, gracias y quedamos Gracias. en tema. Gracias, Fer. Gracias. Vale, pues un placer. La verdad es que, Fernando, me he quedado sorprendido por un par de razones. Primero, porque hay cosas que estás contando que cuento yo las mismas. O sea, me encanta esa comunión a través del océano, ¿no? Que hay incluso en nuestro devenir. Bueno, pues también muchas gracias, Julián y todo el equipo de la Universidad de San Andrés, y muy bien por esa semblanza que has hecho. No la voy a repetir porque además sé que vamos justo de tiempo, pero efectivamente vengo de dar una vuelta en 2024 por Perú, por Costa Rica, invitado por distintas universidades. Estuve muy gratamente recogido, invitado en Buenos Aires y en Córdoba y en La Plata. Bueno, la pasé fantástico en distintas universidades y acabo de regresar de México también, ¿no? ¿Cómo tengo energía? No lo sé, no lo sé, pero vengo de estar allá en México hace una semana más, que he estado 15 días, en distintas universidades, y de todas voy aprendiendo qué es lo que pasa en el mundo y qué es lo que hacen compañeros técnicos, profesionales del real estate como nosotros. Y es verdad que Argentina tiene un plus de curiosidad y de investigación bastante potente, ¿no? Noticias que salen cada día y que yo desde el otro lado, desde acá, desde España, puedo ver, ¿no? Como hay mucha curiosidad. De hecho, hasta tenéis una empresa que es Kiway, que es bastante adelantada, ¿no? Y está en Estados Unidos ya, sobre temas de real estate, mercado inmobiliario, hecho por compatriotas vuestros de 30 años. Lo que decía Fernando, oye, los jóvenes no se van a quedar con esto como está, sino que apuestan, y la inteligencia artificial, parece mentira, pero tiene pocas barreras. Es un océano abierto y gente de 30 años, argentinos y españoles, quiero decir que no hace falta ser solo estar en California, pueden plantear, no solo utilizar, sino crear estas herramientas. Y pues yo creo que tenéis que estar orgullosos de estos dos tipos que ahí os dejo. No los conozco, la verdad, pero me pareció muy interesante ese impulso que tenéis como sociedad y como país vital siempre, totalmente inquieto con lo que ocurre en la sociedad. Y efectivamente, yo creo que para este año ya va a haber dos tipos de empresas: las que están llegando tarde, las que están siendo renuentes, y las que vamos a ser capaces, profesionales y empresas de real estate, de ganar clientes y ganar honorarios. A pesar de que nosotros, como arquitecto que soy yo de cuna, arquitecto como Fernando, clásico, de concreto, de cielo raso, de tal, todavía nuestro sector es muy reacio a veces, ¿no? Porque como nuestro objeto final es físico, te encuentras cosas como esta, ¿no? De, oye, mira, ¿no? Esto es muy madrileño, oye, a ver, si eres tan valiente, acaba este edificio, ¿no? Pensamos que como nuestros edificios son un corpus carnal, esto no va con nosotros, y sí que va. Sí que va. De hecho, yo, como decía antes Julián, he estado en tres geófilos durante 15 años y he diseñado estas oficinas para estas marcas que veis aquí a la derecha durante 15 años, no recuerdo, ¿sí? Pero a multinacionales, grandes corporaciones por todo el mundo, toda Latinoamérica, ¿no? ¿Qué me encuentro ahora? Pues que estoy viendo datos que llegan en esta nueva pequeña transformación mía de arquitecto clásico a arquitecto que tiene una mirada en la tecnología. Pues que la línea naranja, esta línea que vemos ahí, son los metros cuadrados o la inversión en centros de datos. Los centros de datos ya lo sabéis todos, pero cuando decís, ay, tengo las fotos en la nube, tengo todo en Insta, tengo mi música no es una nube. Son edificios físicos, edificios que hacen falta. Son como las catedrales del siglo XXI o las estaciones de tren que nacen en el siglo XX o en el XIX, o las catedrales del siglo XVI o XVII. Ahora son estos espacios. Y lo verdes son los espacios de oficinas. Es decir,
que parte de nuestro core se está cayendo. Cada vez la inversión en oficinas es menor porque hay más digitalización de esos espacios, como dice muy bien Fernando, ¿no? Y la gente que tiene 40 años o menos tiene un devenir tecnológico distinto a los que tenemos más de 40. Yo tengo 50, ¿vale? Toda esa información, además, está ocupando mucho espacio y es verdad que a veces nos llega a saturar un poco, es decir, nos llega a, mm, nos llega a producir lo que llamamos como infoxicación, ¿no? La infoxicación es esa especie de demasiada información. Eso no vale para nada. Lo que vale es el conocimiento, ¿no? Lo que vale son los linking dots. Ese conocimiento, esa utilidad. Esto lo sabe muy bien este señor, que es el tipo que dirige la empresa más grande del mundo, que no es IBM, no es General Motors, no es ninguna petrolera, sino que es Nvidia, que es la que hace las placas a base, las tarjetas gráficas, para que la inteligencia artificial se comunique y para que se creen los entornos virtuales. Luego es un actor no nuevo, porque ya estaba en el Pentium 6 de Fernando hace años, pero está marcando la tendencia del mundo junto con Microsoft y Apple. Pero es que hay nuevos actores que entran en nuestro sector. Uno tan curioso como IKEA. IKEA vende muebles, pero ha dicho que ¿por qué no te va a hacer entornos virtuales, tridimensionales, de tal modo que pueda venderte sus productos, sus muebles o sus espacios? IKEA no ha estudiado en la Universidad de San Andrés, ni ha hecho ningún máster en Facility Management ni nada parecido. Llega y no pregunta. Cuando estuve en Buenos Aires pasé por Florida y encontré Harrods. Y dije, caramba, la empresa, ¿no?, de tiendas más glamurosa del mundo. Pues Harrods, como sabéis, está cerrada hace años. Y pongo el ejemplo de Harrods porque hay otra compañía digital que no pregunta. Es un killer y dice que ha acabado con todas las tiendas del mundo, siendo un poco excesivo, ¿vale? Y es Amazon. Y Amazon se mete también en nuestro sector y no va a preguntarnos, oye, pero tú el máster de Facility Management, tu Real Estate, tu Project Manager, tienes el título de la Universidad de San Martín, la de San Andrés, ¿qué pasa? Amazon llega y está creando edificios virtuales para vender sus productos, pero no le puedes parar. No le puedes decir, no, no, mira, en Argentina no entres, que tienes que tener el título, la municipalidad, su puta madre. No, no, no. Te está haciendo ya oficinas tridimensionales, primero para vender sus productos, pero luego para vender los espacios, mantenimiento, lo que sea. Por lo tanto, estamos en un cambio de sistema, en un cambio de actores, en un cambio de jugadores, y el que faltaba por llegar es la empresa, la segunda más grande y la más aspiracional, ¿no? Entonces llega Apple y todo era, "Bah, esto Raúl, esto es los gemelos digitales, no, esto es la inteligencia artificial. Apple ya está aquí. Y cuando Apple llega, todo el mundo se pone de pie porque arrastra, ¿no? Second wins. Llegan los segundos y arrastran con toda la cantidad de admiradores, seguidores y caja. En España se dice caja, todo el dinero que tienen, ¿vale? De hecho, ya lo contaba Mark Zuckerberg, que Internet, esta evolución, pasa del texto en los años 90 a las fotos, el vídeo y la realidad virtual. Esa realidad virtual que nos contaba Fernando, que genera estos espacios digitales inmersivos, se llamaban metaversos. La palabra está un poco quemada porque Tim Cook ha dicho que no va a llamar a nada con las cuatro primeras letras de su rival, que es Meta, ¿no? Sabéis, Facebook, Apple, Mark Zuckerberg, Tim Cook, Steve Jobs. Entonces no va a llamar a un coche un Audi Mercedes o un Audi Volkswagen. Las cuatro primeras letras de tu compañía te las guardas para ti. La palabra metaverso se ha quemado un poco, sigue existiendo, pero ahora se llama, atento, se llama Spatial Computing. Es el nombre que le ha puesto Apple a los entornos inmersivos, entornos digitales, gemelos digitales, lo llama Spatial Computing. Cada vez que oigáis eso, se refiere a entornos digitales inmersivos, realidades virtuales, realidades inmersivas, todo esto, ¿no? De hecho, esos existen y lo que estaba enseñando antes Fernando de Autodesk está creado en este de aquí que es Horizon Worlds. Este es el de Meta, es unos metaversos más potentes y va y te genera espacios, te regala lugares para reuniones virtuales y reuniones con esos avatares, ¿vale? Es que lo he visto y me he acordado. Está hecho con Horizon Worlds de Meta, pero hay muchos más, ¿eh? No vamos a entrar
en ellos. Por lo tanto, hay claramente un vector tecnológico que impacta en esta forma de mostrar los espacios. Pero también en la mano de obra, ¿no? Tenemos nuestra propia compañía, somos profesionales, estamos en el Facility Management. ¿Hay un desplazamiento de mano de obra? Clarísimo. Mira este ejemplo tan dramático. Si aquí hay gente joven, que no sé si ya todos somos veteranos, pero esta página se llama Fiverr y aquí se ofrecen los profesionales más allá de Monster, InfoJobs, LinkedIn, todo eso, y se ofrecen de tal modo, hola, soy consultor de diseño arquitectónico e inteligencia artificial, como yo, por $90. Pero aquí hay más. Seré tu experto en visualización 3D por $5. 3 imágenes. Quiero decir, esto es un problema si nos dedicamos a hacer imágenes, pero es una ventaja si nos dedicamos a compartirlas o producirlas para clientes, porque esta, este, esta tecnología se ha democratizado y es un océano abierto. Por lo tanto, ojo, porque esto puede cambiar, ¿no? Los temas de recursos humanos, talento, eh, selección de personal. En nuestra labor de facilities también nos toca hablar del edificio, nos toca hablar de tecnología, pero tenemos que tener una mirada también hacia las personas, ¿no? ¿Qué pasa con recursos humanos? ¿Qué gente queremos en nuestros equipos, en los equipos del cliente? Esto va a cambiar, ¿vale? Y esta oportunidad que me da Julián también es un poco para este Open Mind, que desde España y con todo lo que he visto y comparto con el resto de Latinoamérica os traslado, ¿vale? Igual que esto, no es que sea la clave de esta sesión, pero muy importante esa regulación. En Europa ya hay una bastante intensa, sabéis que Europa somos como la parte viejita, ¿no? Estados Unidos innova, China multiplica y Europa estamos siempre regulando las cositas. Latinoamérica tiene que elegir. No sé qué va a pasar en Argentina, ¿no? Más o menos me lo imagino por esta foto, porque Mark Zuckerberg tiene también una especie de open source, de inteligencia artificial abierta, pero sí que también con la experiencia que tenemos, hay que tener una mirada hacia la parte de regulación de inteligencia artificial, ¿vale? Am, esa especie de visión casi paternal, me la da el hecho de cómo Fernando también, pues tengo que estar evolucionando, ¿no? Porque la competencia es muy grande y yo he sufrido, ¿no? He disfrutado de una evolución como la suya. Cuando estaba poniendo me ha hecho mucha gracia porque yo lo resumo un poco más, pero efectivamente estoy en la misma línea de Fernando, ¿no? Y casi todos los que estáis ahí podéis reconoceros, ¿no? Cómo se pasa de ese lápiz que dibujaba él al AutoCAD, al Revit. Fijaros cómo al final son cuestiones globales que van en paralelo, ¿no? Am, y, y esto no para. O sea, y si hemos sido capaces de pasar del lápiz a pasar a ese rotring, al AutoCAD, pues hay una siguiente frontera. La siguiente frontera, que cada vez es más común, son ¿no? Estos lentes, estas smart glasses, estas gafas de realidad virtual que tienen incluso inteligencia artificial y el número de ventas. Y así nos las quiere vender Apple diciendo, oye, esto no es nuevo. Pongo un vídeo de pocos segunditos. Get ready! Nos ponemos gafas Let históricamente go your somos muy- conscious self and act on instinct. Roads? Where we're going, we don't need roads. para enseñarnos cómo va a ser su... ¿Vale? Bueno, pues estas gafas, ¿cómo son? Son estas. Están aquí, ¿eh? Me las puedo poner tranquilamente. ¿Me veis así? Guapísimo. Pues estas son las MetaQuest, que son las más comunes, y ahí están las de Apple a la izquierda, que también tal. Hay una diferencia entre ellas, sutil quizá, a ver si encontráis la diferencia principal. ¿La veis ahí? Fácil, ¿no? Bueno, yo recomiendo estas, ya están por $300. Y están muy vinculadas con nuestro trabajo. Las de Apple me parece que es un exceso todavía y como el iPhone irá bajando de precio. Pero fijaros, por ejemplo, dos empresas rivales como Microsoft y Meta y Facebook, con cientos de productos que compiten entre sí, se han unido con estas gafas y lo hacen pensando en profesionales como nosotros.
Entonces han hecho un pequeño anuncio, también de un minuto, donde Microsoft y Meta se unen. Es algo súper curioso, para que veáis la importancia que tiene esto. Dos chicas trabajando en un proyecto, en una maqueta, en sitios separados, con plano. ¿Cómo se hacía? Sí, el plano, la pantalla. Ahora con las gafas, cada uno puede ver esa maquetación que está pasando, esas salas y ver muchas más pantallas. Las maquetas que antes eran de madera son maquetas tridimensionales y son solo con estas gafas, y detrás está Microsoft, Apple, Meta. Por lo tanto, no es una cosa de niños, es una cosa de futuro, es una cosa de presente, no es lo que tenemos que hacer, fijaros. ¿Qué pasa? Que estas gafas, oye Raúl, pesan mucho, qué feo, parezco idiota. ¿Qué ha hecho Mark Zuckerberg? Ha dicho, como un niño rico, tonto, pues yo no sé hacer gafas. ¿Qué voy a hacer? Me compro las gafas más bonitas del mundo. ¿Cuáles son las gafas mejores del mundo? Seguro que las tenéis por ahí. Son estas. Se llaman Ray-Ban. Y ha dicho, yo no sé hacerlas, se ha comprado el 30% de Ray-Ban. Y ha dicho, hostia, voy a hacer unas gafas, pero que sean con inteligencia artificial. Por lo tanto, estas gafas ya no dan vergüenza ponérselas, estas gafas ya son más comunes, son más agradables, no pesan. No dices, no, Raúl, esto tiene mucha fricción, esto yo no lo quiero. Pues te pones estas que son digitales y con estas puedo hacer fotos, grabar vídeos, preguntarle cosas. Os pongo un pequeño vídeo, ¿vale? Para que veáis lo que hacen, que lo expliquen incluso mejor que yo. Fijaros bien, está en inglés, pero es sencillísimo. Hey Meta, look and tell me Te what you pregunta, see. dime qué estás viendo. Se pone el I teléfono see para a que se person oiga. wearing a black hoodie and jeans standing in front of a Porque large te habla. window with a camera held up to their eye. So these are the Meta Ray-Ban smart glasses. I did a video about them already earlier this year, but they just got an update that I have early access to that makes this smart assistant multimodal. So it connects the AI to the camera on Tiene the una front. cámara And it's y tiene pretty altavoz. good. So you always have to start with the Preguntas same y te phrase. So I have to say, contesta, oye, hey ¿qué es Meta, esto? look Hey, Meta, and tell me you can tell me, how to save this plant. ¿cómo puedo salvar esta planta? The plant appears to be a Dracaena, which is known for its durability and low maintenance requirements. To save it, make sure it's getting enough indirect sunlight and water it sparingly, allowing the soil to dry out between waterings. So it's pretty basic now, but theoretically in the future you can look at a leaky faucet and it can tell you how to fix it, or you can look at a restaurant menu and it'll read the whole thing and tell you which ones have nuts or which ones are spicy. ¿Vale? Accessibility aside, Pensar pretty en las cool. posibilidades que tiene lo que decía antes Julián, ¿no? Hey, Meta. Pues nos vamos a una obra, como decía antes. Entonces, esto está hecho con unas gafas parecidas para que veáis un poco esta idea de qué pasa si tú vas a la obra con unas gafas y ves lo que hay detrás de las paredes, el sueño de todo Facility Management, para no tener que estar abriendo. Pones en paralelo tu modelo de Revit, lo pones en coordenadas con el edificio y con las gafas puedes ir viendo lo que hay detrás, grabando, mandando con la voz a tus equipos en el despacho, subiéndolo a Insta y sobre todo revisando sin tener que abrir dónde está ese cuadro, dónde está ese techo. Por lo tanto, tanto estas que tú ves todo lo que pasa, aunque no se vean tus ojos, tiene cámaras que ven todo, que tú no te caes, como estas y otras más que hay en el mercado. Es el siguiente dispositivo que los técnicos, que los arquitectos tenemos que tener en la mano, ¿no? Para este tipo de cosas, ¿veis? Rolls-Royces. Bueno, y aplicaciones como Unisphere, que es parecida a la pues nos va a ayudar a esto. Hi, ¿no? I'm Que Uni, contaba, your intelligent avatar guide. ¿vale? Unisphere es Welcome un to edificio Unisphere, an con el immersive tour of the smartphone world's largest o net con las zero gafas, energy building. hace un poco lo que Discover Battleport, cutting-edge te puede sustainable technologies hacer with a ver las data-rich, cosas por interactive dentro journey. para que como Using Facilities y precise nube de spatial puntos, mapping, esta it parte es will muy parecida a showcase lo how que solar Fernando. and geothermal Hay energy capture, marcas energy storage, and heat que lo que van a management hacer es systems work ayudarnos together to power a this entender el groundbreaking edificio. space. Insisto, con el smartphone o con las gafas. Fijaros lo que ha sacado a Apple. No Apple, porque Apple sabéis que lo que tiene es un dispositivo y luego las apps, que son empresas distintas. Y cobra por cada app de $2, cobra 0,50. Hace esto. En este caso es para venta, pero imaginaros para vender un edificio. Ves la ciudad,
Tú estás con las gafas donde quieras, están juntos, pero pueden estar cada uno en Córdoba y otro está en Jujuy, y vas viendo un edificio, tú con las gafas. En este caso está pensado para la venta, pero puede ser para el análisis, la presentación, lo que queráis. No es que ya lo veas como una maqueta de arriba, sino que te metes dentro y puedes customizar tu edificio. No solo la parte de ingeniería, sino también la parte de modificaciones, reformas que se puede hacer del edificio. Y esto ya lo tiene Apple. No es una empresa, bueno, estos son Apple, que es la empresa que te va a hacer que te lo compres. Mirad, XR, que es Extended Reality, ya no es AR, realidad aumentada, ni VR, es XR, que es realidad extendida, y está disponible. O sea, te lo puedes comprar por 1,99. Ya no es un software, Revit, Dios mío, son $100.000, un año. No, no, no. Por 1,99 tu equipo puede tenerlo cada uno. Por lo tanto, esto es algo muy, muy fácil. Esto es un vídeo parecido, no lo voy a poner para saltar a inteligencia artificial, pero hay otra plataforma que es VT Lab, que lo mismo, te consigue mezclar BIM con realidad virtual, ¿vale? Rolls-Royces. Lo está haciendo también mi amigo Florentino Pérez, yo que soy madridista y futbolero, como el 90% de los argentinos, está creando el Bernabéu con Apple para meter a 1 millón de personas en ese espacio virtual. Con mis socios de Isostopy lo hacemos, por ejemplo, para tiendas de Zara. Parametrizamos con LIDAR, como Fernando sabe muy bien. En este caso es la sede de Roma. Invitamos al director con su avatar a que reciba virtualmente a los nuevos empleados. Y estos empleados, estas chicas o chicos que van a estar trabajando en Zara desde Florencia, Génova, Roma, Palermo, van a aprender cómo está el mueble, las perchas, de tal modo que el onboarding es mucho más fácil, ¿no? Y lo que decíamos antes en el vídeo, que decía este vídeo de Fernando, también esos espacios, ¿no?, que se han derruido, pues con las gafas se pueden volver a ver cómo era antes las ciudades, pues también sirven para eso, ¿no? Pero vamos con inteligencia artificial en estos pocos minutos que me quedan. En realidad, esto no es una evolución, es una revolución. La inteligencia artificial nos hace preguntarnos si nuestro propio trabajo va a terminar. Va a terminar ya, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, hay un momento ya de cambio. De hecho, este anuncio de Sony está hecho todo con inteligencia artificial. Guión, fotografía, música, personajes, montaje, todo esto es con inteligencia artificial. Elon Musk está haciendo anuncios para Tesla con una sola persona, ¿vale? Está cambiando todas las profesiones y la nuestra la va a atacar también. Esta inteligencia artificial generativa yo la he dividido en 5 partes para poder estructurarlo, ¿no? Para nuestro sector de arquitectura, engineering and construction. Una es la genérica, ¿vale? Otra la analítica, otra la artística, otra la de diseño y otra la visual, ¿vale? Os voy a dar ejemplos de aplicaciones de cada una para terminar. En las primeras están las grandes LLMs, las Large Language Models, Apple Intelligence, que es la última, Llama, que es de Meta, esta es abierta, DeepSeek, que es la china, que nos ha puesto súper nerviosos, la de este tipo peculiar, ¿no? Grok, la de Elon Musk, que no tiene ningún tipo de filtro. Aquí podéis meter marcas, personajes, religión, sexo, es una auténtica locura. Y las 3 más importantes, que son Gemini, que es de Google, potentísima, Copilot, que es de Microsoft, está basada en OpenAI porque metió 15.000 millones hace un año, y por supuesto OpenAI, que es la mamá de ChatGPT. ChatGPT es la que nos puede guiar para muchos procesos. ChatGPT, que seguramente todos tenéis, sabéis que hay que entrenarla, hay que mimarla, haced la prueba si queréis mientras hablo y preguntarle, ChatGPT, dime quién soy, hacedlo, a ver qué os dice, dime quién es Fernando Barbero, dime quién es Carlos Bosío, porque antes de trabajar con ChatGPT tienes que decirle quién eres, a qué te dedicas, tu ubicación, tu profesión, y tienes que decirle cómo quieres que te hable, el tono, el rol, el detalle, o sea, no es algo como Google. Hola, dime un cine cerca del obelisco. No, no.
hay que, una palabra que se llama prontear. La habéis oído seguramente, pero si no, el prompting es el lenguaje del futuro. Es más, ese prompting en el ChatGPT 4.0 y en el O4, en los que hay que pagar $20, te creas tus MyGPTs, tus expertos GPTs. Y por ejemplo, lo entrenas. ¿Cómo lo entrenas? Pues le puedes entrenar para decirle, oye, eres un experto en normativa argentina. Yo me he creado Bob Norman argentino, ¿vale? Quiero saber la normativa argentina. ¿Qué es lo que hago yo? Le meto documentación argentina, le digo que soy un experto y le digo, hola, soy un estudio de arquitectura que quiere diseñar oficinas en Buenos Aires. Quiero que me digas a qué normativa para cumplir accesibilidad, metros cuadrados y tal y cual. Le pregunto y yo, siendo español, puedo entrar en el mercado del diseño o reforma o proyectos en Argentina con ChatGPT de la mano. No me hace falta un socio allá. Oportunidad, problema, depende en qué lado estemos de la balanza. Luego se puede prontear con ChatGPT y entrenarle. Incluso puedes comprarte estos entrenadores ya hechos. Entras en plan GPT y te compras expertos de GPT en ciertas cosas. Analizar datos, contratos, albaranes, pliegos, te lo puedes comprar. A mí me parece muy vago, a mí me gusta hacérmelos, ¿no? Como la comida, te lo preparas tú, ¿no? De hecho, si mezclas esa información de ChatGPT con imágenes como avatares, está Clone by Me, donde puedes ir a reuniones con un clon que no seas tú y que tiene tu información. O Jen, donde lo real y lo virtual se mezclan. Este soy yo, me hago un avatar divertido como el que tenía Fernando, me lo hago así, que ahora se lleva mucho. O le pongo pelo, como decía Fernando, me mola más ponerme así como un investigador, ¿vale? Bueno, más allá de esta chanza, entrenando un ChatGPT te lo puedes llevar a reuniones, ¿vale? Es más, hay inteligencia artificial que nos ayuda en reuniones. Este soy yo con mi equipo, donde yo me grabo en cada reunión y me da luego un resumen, me dice, oye Raúl, aquí la gente ha mirado hacia abajo, aquí ha habido silencio, se han puesto nerviosos, han dicho 4 veces la palabra baja de presupuesto, el mail me da un resumen inteligente de lo que tengo que hacer. Me da un resumen y me marca, hasta me puede crear un resumen como si fuera un podcast. Oye Raúl, pues en esa conversación te lo voy a resumir. Una reunión de 1 hora te la hace en 20 minutos, te lo hace automáticamente esta app, Notebook, te la hace como un mapa mental. Esto estaba hablando yo de un cliente, entonces te lo resume automáticamente en mapa mental para resumir, para proponer cosas. Ahí está Estrella, está Desi, ¿vale? ¿De qué se ha hablado? Son aplicaciones que no todas tienen que ser gráficas para nuestro trabajo. No todo el software de inteligencia artificial se basa en modelos 3D. También hay aplicaciones que tenemos que integrar en cuestiones más cotidianas. Los arquitectos me dicen, Raúl, a mí la parte creativa déjamela, a mí quítame la mierda de trabajo que tengo que hacer que no me gusta nada, ¿no? Pues, por ejemplo, estas dos, ¿no? Se llaman Read AI y Notebook LM, ¿vale? Hay otra que se llama Napkin, que pasa de texto a esquemas. Me dicen una constructora, Raúl, pónmelo para cuando hay que descargar materiales, que la gente de obra no se entera con un taco así de apuntes. Entonces, le pasas el taco de apuntes de seguridad y salud, de protección, y te lo hace en esquemas. Se ponen en DIN A2 en la obra y los obreros no se caen por un hueco, ¿vale? Napkin se llama. Visual UR. Esta sirve para ver en qué estado están ciertas parcelas. Se puede construir, no se puede construir, hay una obra, se puede edificar, qué tema de consideración tienen. Es muy interesante. Visual UR, ¿vale? Estoy lanzando catálogos para iluminaros. Fins es una que te ayuda a diseñar rápidamente soluciones en planta, ¿no? Le das una serie de input, la inteligencia artificial son input, inteligencia artificial y output, y te va a generar una serie de parametriza y te da soluciones para viviendas, pero también para algo tan feo como, por ejemplo, el parqueadero, ¿no? El estacionamiento. Tú vas colocando tu huella de edificio y te va generando a la derecha te va generando los giros, la ocupación,
para poder colocar las plazas esas de aparcamiento, ¿no? Esta es Finch. Esta me gusta mucho porque se llama Pele, que vincula directamente con Revit. Por lo tanto, a Revit ya le puedes hablar a mano, le pronteas, selecciona los muros. No hay que ir al comando, no hay que poner nada que sea eh, una línea de computación, sino que le escribes, etiquétame las habitaciones, pónmelas, todas márcamelas con tal. Pele AI está vinculado con Revit y le puedes hablar con texto directamente, ¿vale? Cubic, por ejemplo, es para oficinas. Crea layout de oficinas en segundos. Dios mío, mi trabajo. Raúl a la calle, ¿vale? Autodesk, pues Autodesk, como ha puesto antes también Fernando, evoluciona bastante también. Autodesk son alemanes, son más serios, están tardando un poquito más, ¿vale? Pero claramente nos van a ayudar para temas de soleamiento, instalaciones, huella, implicaciones urbanas, implicaciones de soleamiento, implicaciones de viento. Bueno, Autodesk Forma nos va a servir para conocer sobre todo estos temas casi volumétricos, un poquito más torpes. Temas de presupuestos. Autodesk tiene ProEst, otra fantástica para hacerlo, pero yo digo, ¿cómo se os ocurre hacer esto mejor? Yo digo, vamos a prontear MyGPTs. Hablo con él, me creo un experto, le meto mis mediciones y presupuesto y luego le voy preguntando, oye, el capítulo 3, ¿qué te parece? Pues está mal esta medición, falta eh, detalle, esta marca ya no existe, esto es muy caro. Hago el presupuesto, analizo presupuestos, comparo presupuestos con ChatGPT. Compárame, pues aquí esto es muy caro, esto es muy barato, esto ya no existe. Por lo tanto, yo puedo prontear ChatGPT y lo hago un experto en presupuestos. Bueno, hay más como Aesval, Citypisos, Sofía. Uno que me encanta, para ir terminando, es Nidus. Mirad, Nidus es una empresa española. Esto es un caso real. De 6 arquitectos a un arquitecto, de 40 semanas a 24 horas, da un poquito de miedo. Te da, el output te lo da en Excel, te lo da en PDF, te lo da en 3DS, te lo da en muchos entregables distintos. Fijaros que el edificio está construido ya. Es en Bruselas. Lo ha hecho Ana Lozano, una compañera mía. Te da decenas de soluciones para analizar ese futuro edificio. Se llama Nidus y es, la verdad, potentísimo. Bueno, terminamos ya con Veras. De nuevo le pronteas, pasas de un modelo muy torpe, mirad aquí a la derecha, cómo se enriquece con cierta información que le vas dando a la hora de contar cómo es un edificio. Esta me encanta, que es a mano. Tú dibujas a mano como buenos arquitectos y con cierta texto te va creando esto. Ha quedado regular, Raúl. Pero si en vez de 12 palabras le metes 30 palabras, te hace esto. Esto lo ha hecho un alumno mío de 68 años, la semana pasada. Bueno, antes de ir a México, julio. 68 manos. Dibujó a mano esto. Le hicimos un prompt y salieron estas dos imágenes. Luego algo está cambiando a la hora de mostrar y entender los edificios. DALI, que está dentro de ChatGPT, es el precursor. DALI está en ChatGPT, ¿no? Es muy fácil tenerlo. En 2021 le dicen, hazme un mueble referenciado a un aguacate. Bueno, los diseñadores de muebles y de producto descojonados, riéndose. En 2022 hace esto. No ha acertado, queda ahí el aguacate en la espalda. En 2023 hace esto y ya dicen, uy, caramba, a lo mejor no hay que reírse. El año pasado hacía estas imágenes con el prompt de arriba. Quiere decir que no podemos mirar para otro lado. Todo lo que ha contado Fernando, todo lo que estoy contando yo, me parece que es algo muy, muy necesario tener en nuestra profesión, ¿vale? Termino con Midjourney, que es la más famosa. Cuando pronteas, os dejo esta slide porque a la hora de prontear hay que hacérselo como a un niño, de a poquitos. Primero qué tipología, luego qué objeto va a ser, luego qué uso, qué briefing, luego qué estilo, luego qué referencia. O sea, hay que dárselo poco a poco.
entiende que la primera palabra es la más importante, siempre. Por lo tanto, hay que ir diciéndole qué entregable quieres. Hay que contarle las cosas con mucho cuidado. Y luego te saca cosas pues así divertidas, ¿no? Con este estilo, con este otro. Yo ahora lo utilizo para hacer oficinas y si quiero imágenes realistas, le digo imagen realista. Si quiero imagen axonométrica. Si quiero imagen a mano, le digo boceto a mano en azul. Si quiero planta, planta en color oro. Le vas diciendo y te va dando. O sea, es un buen amigo tuyo, es un buen compañero de mesa, ¿vale? Termino con la idea de que más allá de que haya alguna aplicación específica, como decía Fernando, yo tampoco vendo ninguna, os he enseñado rápidamente unas 12 o 15, pero en todo el proceso que tenemos en un proyecto, hablar con el cliente, tener reuniones, preparar una oferta, un anteproyecto, proyecto ejecutivo, análisis del edificio, detalle, visitas a obra, postventa, todo ese roadmap hay que ir metiéndole distintas apps. No hay ninguna perfecta. Tenemos que utilizar distintas. En el vídeo que os ponía antes, por ejemplo, se utilizaron 12. En nuestro devenir, para un cliente de Facility Management, para un proyecto, no vale una sola. Desde las gafas hasta las aplicaciones que hemos visto, hay que ir utilizando. Y siempre la referencia humana. Elegir, seleccionar, reflexionar, sensatez. Este es mi equipito, mis chicas que son las que realmente le dan valor porque yo soy el señor mayor, pero falta alguien aquí en este equipo, ¿no? Pues la inteligencia artificial. Pero ni siquiera tenemos que verla como un elemento aparte, sino que tiene que estar en cada uno de nosotros, ¿no? No sé por qué no sale en mí, pero vamos, yo la tengo inside, la tengo aquí pegadita. Hay una serie de beneficios que ya os podéis imaginar, pues más clientes, ahorro en costes, posicionarnos en innovación, nuevos servicios, más eficientes, mejor equipo. Muchas marcas internacionales y ya están haciéndolo conmigo, por ejemplo, empresas a nivel mundial, argentinas, contract, mexicanas y españolas sobre todo, es bastante fácil. Y nada más, os dejo aquí un poco, por si queréis hacer un pantallazo, me queréis salvar en LinkedIn, ¿vale? Y el corolario es este, tanto que he disfrutado comiendo en Argentina. La inteligencia artificial es muy fácil. Es como ir al supermercado. Tú compras, te lo comas crudo, lo que sea. Lo difícil es hacer un buen asado, un buen estofado, una buena comida. Hace falta mezclar muchos elementos. No vamos a desaparecer con la inteligencia artificial, los expertos en real estate. Van a desaparecer los que no sepan utilizar esta tecnología. Por lo tanto, os animo a ser cocineros como lo soy yo. Estoy ahí cocinando para vosotros, a que deis este salto ya, no le tengáis miedo y utilicéis todas las herramientas que son de futuro, como decía Julián, pero que también están en el presente. Espero no haberos aburrido mucho. Yo creo que estamos a tiempo, ¿no, Julián? Más o menos. Absolutamente. Bien. Bueno, Bueno, qué lindo recorrido, ¿no, Fer, Raúl? Gracias por compartirlo. Bien, ¿qué quieren? ¿Alguien quiere comentar algo? Estamos ya casi en horario, pero estamos bien como para considerar como un cierre formal, pero quedarnos aquí atentos a sus comentarios. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, bien. Bueno, me presento. Yo soy ingeniero Sergio Lumi, soy desarrollador inmobiliario. Me parece fascinante todo lo que presentó Raúl. La verdad te felicito, muy bueno. Y me parece que tenemos mucho campo por delante para trabajar acá en Argentina, que estamos recién arrancando. Me pareció buenísimo el tema de poder ver las instalaciones en los edificios terminados y también me parece que está bárbaro poder verlo en la obra, a medida que uno va haciendo la obra, ver con lo que va a venir adelante, ¿no? Dónde vamos a poner una pared, con qué nos vamos a interferir. Yo quería hacer una consulta. Ahí hablaste de una aplicación que podíamos hacer presupuestos. Eh, Tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo acceder a los costos de distintos países con distinta información de los presupuestos, ¿no? Y por otro lado, quería saber si también hay alguna aplicación que pueda hacer cómputos y en base a qué información le deberíamos dar, ¿no? Generalmente tenemos planos en AutoCAD o en Revit,
quería saber si existe alguna aplicación que eh, nos Vale, traduzca si eso a quieres, cómputos métricos. vale. Sergio, si quieres te contesto yo, luego Fernando me da que tiene que saber más que yo. Te he dejado ahí algunas de presupuestos como SparkBit, BitTracer y Proest, ¿vale? Sí, Claro, la inteligencia artificial va a saber según la información que esté disponible. Es verdad que los presupuestos y mediciones muchas empresas no las sacan, igual que sacan fotos de sus edificios, no de los costos. Por lo tanto, en España hay bases de datos de precios estándar que hay, o bien la experiencia de cada uno de nosotros, seguro que tú tienes presupuestos que has hecho para clientes, para ti mismo, los puedes meter, ¿vale? Dentro. Entonces, cada una de ellas, ProES, SmartBit, BitTracer, aceptan que tú metas presupuestos. Les gusta mucho leer, aunque parezca paradójico, PDF. Por ejemplo, ajá, ChatGPT todavía no acaba de entender bien AutoCAD. O sea, ya le puedes meter líneas, te lee un poco, pero le encanta leer PDFs, ¿vale? Lo cual es bastante bien porque es muy universal. Y el tema de cómputos, te digo, que hay otras dos que entienden muy bien de cómputos, de metros cuadrados, de superficies y de ratios, que son Nidus y Architectures. Estas ajá, dos son con base española, o sea que no son eh, eh, israelíes, ni americanas, ni chinas, que muchas veces da como un poquito de grima, ¿no? Esa información. Te lo pongo aquí. Arquitecturas. Fer, vos también desde tu recorrido llegaste a ese desafío como arquitecto. Sí, Contanos también, vos también tenés tu forma sobre esto, ¿cómo lo resolves vos? hoy por hoy seguimos dentro de todo con el formato tradicional, y es justamente hoy es el tema que nos está atravesando, es ver cómo, y sobre todo en la Argentina, calculo que Sergio la parte de la pregunta debe venir por ese lado, las sí, dispersiones que aparecen permanentemente entre lo que uno estima, y lo que termina saliendo la obra, y cómo a todos les empieza a cambiar, a modificar la conducta en la medida que se va desarrollando la obra. Nosotros básicamente en lo que es aplicación de inteligencia artificial, de eso todavía no, pero justamente vamos a arrancar el ejercicio haciendo las pruebas con otro módulo que tiene Autodex, que corre bajo el Docs, que tiene que ver con la información esta robusta, que es el módulo Build, se llama. Nos da dos posibilidades. Una es resolver la comunicación de obra entre el director de obra y la constructora, y nosotros como gerenciadores en el medio también estar comunicados al respecto, porque se da siempre una comunicación a través del libro de obra que nosotros como gerenciadores no nos enteramos, y después el libro de obra básicamente termina desapareciendo al final de la obra y nos quedamos sin nada. Sobre todo por la gestión posterior que hay que realizar como facility. Y lo mismo va con el tema del presupuesto. Esta herramienta nos da esa posibilidad y de ir haciendo los controles de costo y de planificación de obra, a ver cómo es ese comportamiento. También entendemos que ese módulo empezaría a incorporar lo que es inteligencia artificial, ahí es donde empezaríamos a hacer interacciones. Eh, Nosotros a nivel Resolverlo. empresa por ahí tenemos algunas limitantes, porque las empresas requieren algunos controles, sobre todo de seguridad informática y demás, que no nos deja abierto la posibilidad de cualquier tipo de herramientas. Ahí quiero agregar dos, tres cositas, permiso. Primero, Fer, por lo que conozco, ustedes llevan varios años tomando métricas de todas las obras que hacen, desde refacciones pequeñas hasta grandes, con presupuestos como top-down y bottom-up, ¿no? Presupuestos globales y presupuestos detallados. Sé que ustedes trabajan con los índices que publica el diario Clarín, si no me equivoco también. Un poco es tomar lo mismo, ¿no? Por eso también esta propuesta de unir los mundos de Fernando y de Raúl. Fernando trabaja en un mundo concreto, AutoCAD, Revit, Excel, diario Clarín. Raúl nos habla de otro mundo también que está aquí, que podés alimentar con eso, y como profesionales un poco estamos encontrando eso, ¿no? Cómo expandir lo que ya tengo. Segundo, Fernando me vio en su oficina con los Oculus haciendo el ridículo jugando con dinosaurios.
Raúl me vio en un restaurante de Palermo haciendo el ridículo con sus Ray-Ban. Lo que a todos nos enamora la incorporación de la tecnología, lo nuevo. A todos nos llama la atención esta evolución profesional, ¿no? Cómo nosotros, cómo nuestra profesión puede evolucionar con las tecnologías. Un pequeño llamado a la solidaridad. No perdamos de foco para quién trabajamos, no perdamos de foco la forma en la cual la tecnología puede cambiar nuestro impacto en los negocios, la forma en la cual la tecnología puede cambiar nuestro impacto en las personas, en los usuarios, en los colaboradores. Y ahí van a ver que hay toda otra dimensión. Tanto Fernando como Raúl mostraron soluciones de impacto en otros, ¿no? Así que un poco al momento de elegir cómo vamos a seguir, me parece importantísimo tomar lo que mostraba Fer, de que hay un proceso de construcción metodológico y demás. Raúl mismo mostraba una aplicación en la cual le preguntaba a un GPT qué marco normativo aplica, un ejemplo tuyo, Raúl, en la minuta, ¿no? ¿Qué marco normativo aplica al uso de esta documentación? Fer, comentabas lo mismo, ¿no? Cómo incorporar estas tecnologías, juega con temas de confidencialidad de información, anonimización de la información. Hay todo un desafío de cómo incorporarlo, llamado a la solidaridad nuevamente, recomendación o propuesta entre colegas, ¿no? Adoptar tecnologías que transformen mi trabajo, que son divertidas, y también adoptar tecnologías que trabajen sobre nuestro impacto, ¿no? En cómo llegar mejor y más lejos hacia las personas, hacia nuestro ambiente y nuestros usuarios y negocios. Estamos como un poco pasados. Quiero dejar algún espacio más. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Aparte de agradecer a Fernando y a Raúl esta hermosamente complementaria presentación que nos han compartido. Muy altruista también. Ana, Ro. Agradecerles a todos, muchas gracias Raúl y Fernando, Julián siempre, a Carlos que nos acompañó también desde GDI. Un honor para nosotros tenerlos en la Universidad de San Andrés. Va a quedar grabada. Vamos a estar después compartiendo el link con los inscriptos y seguimos en contacto. Y ustedes siempre anímense a pedirnos temas y nosotros seguimos programando actividades de este tipo. Gracias Julián, gracias Rosario. Buenos días a todos. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, un placer. Pasar buen día.